El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a ver esta justicia penal para adolescentes en la República Mexicana con apoyo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Está con nosotros Alma Meneses Bernal. Ella es responsable precisamente del área de políticas públicas. Y pues esto de la justicia penal o los juicios penales para adolescentes tienen todo que ver con conquistas de la sociedad civil organizada en defensa de los derechos humanos de los niños. ¿Cómo estás, Alma? Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por tener tan presente este tema que pues atañe muchísimo a la agenda de los derechos de la infancia aquí en México. ¿Cómo ha sido el asunto? Porque lo hemos visto un poco voluble, ¿no? Y además controvertido al máximo, por el hecho de que la mafia organizada, abusando de que los niños, las personas menores de edad no tenían sanciones severas, pues los utilizaban de sicarios o los utilizaban para los crímenes y los delitos más graves, porque al fin y al cabo la ley no los iba a sancionar. Luego se decidió que había que sancionarlos gravemente para que no fueran utilizados. Pero algunas organizaciones defensoras de los niños dijeron no, gravemente no, porque son niños y están siendo utilizados. Entonces no es tan fácil el tema. Sí, claro. Platícanos la historia, cómo era la ley antes, claro, cómo se fue modificando y en qué estamos ahora con respecto a la ley en materia de justicia penal para adolescentes. Claro que sí, Tere. Pues mira, el tema de justicia penal para adolescentes es un tema que va más allá de las sanciones jurídicas, ¿no? Para los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Evidentemente, esta situación se vino a agudizar en el último sexenio en torno a los diferentes incidentes que se han dado con el crimen organizado y la cooptación por parte de niñas, niños y adolescentes para cumplir con los fines de delincuencia, ¿no? en torno a esta mafia, como tú la has denominado. ¿Por qué digo que es un tema que va más allá de las sanciones? Pues contextualizando un poco, contándonos la historia. Sí, contando un poco la historia. Antes de ese sexenio atroz. Antes del 2005, digamos, la forma en que se juzgaba a los adolescentes que se encontraban en conflictos con la ley, tú recordarás que se les llamó de muchas maneras, pequeños infractores, delincuentes juveniles, ¿no? Actualmente el término que se utiliza es adolescente en conflicto con la ley penal, ¿no? Como buscando precisamente no criminalizar la figura del adolescente. Entonces, antes de 2005, los adolescentes que se encontraban en conflicto con la ley eran juzgados, al igual que cualquier adulto, por el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Bajo las mismas reglas penales que se juzga a las personas adultas. Sin embargo, de acuerdo al artículo 40 de la Convención, del cual México, bueno, forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y entonces ratificó y firmó todos los artículos y los derechos contenidos en la misma, el artículo 40 de la Convención señala que la justicia o el procedimiento judicial que se le tiene que dar a un adolescente que se encuentra en esa situación tiene que ser distinto a la de un adulto, porque para nosotros como adultos el tiempo, por ejemplo, de un año comparativamente con nuestra edad, pues es algo proporcional, ¿no? Una pena de 10 años para un adulto es algo proporcional a su edad. Sin embargo, para un adolescente que tiene aproximadamente, pongamos, 13 años, 14 años, pues una pena de 10 años en un centro de reclusión, pues es algo desproporcionado. Y con base a los estudios que se han hecho sobre la infancia y la adolescencia, se calcula que este tipo de penas privativas de la libertad, en lugar de reintegrar de manera social al adolescente, pues resulta perjudicial para su adecuado desarrollo, ¿no? Y que más adelante no resuelven nada a nivel social. Entonces, en el 2005 se hace una reforma al 18 constitucional en donde se establece que los adolescentes que se encuentran en conflicto con la justicia tienen que recibir un trato diferenciado y tienen que ser juzgados por jueces y autoridades especializadas en materia de justicia para adolescentes. Entonces, que no había en México. No había en México, por supuesto. Era algo que apenas se adoptaba como a nivel internacional
y que México estaba de alguna manera obligado a cumplir por su obligación internacional con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Entonces, en el 2005 se hace esta reforma a la Constitución y se pone un término para que los estados y las entidades federativas pudieran adecuar sus legislaciones a esta reforma constitucional, y es así como en los diferentes estados empiezan a surgir las leyes de justicia para adolescentes, ¿no? Lo que y esto es local, esto es local, siempre, sí. Todas estas sí, leyes porque son... como tú recordarás, pues nuestro sistema penal se lleva a cabo en dos vías, ¿no? Una que es la local, los delitos locales como el homicidio, y otra que son los delitos a nivel federal, que tienen otra naturaleza de impacto para el Estado. Y no se esperan, ¿no están ustedes también en esta corriente que propone que haya un sistema de justicia penal único? ¿Cómo le llaman? Bueno, ahora que se va a reformar el Código de Procedimientos Penales y que va a haber un solo sistema. Bueno, ese es otro tema de debate, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Bueno, ya pasaremos, no hay que perderlo de vista y al ratito hablamos de eso. Al rato, si quieres, no te saco de tu tema. Entonces, bueno, lo que sucede es que no había dentro de esta reforma un tiempo límite para la federación. O sea, los delitos federales, digamos, quedaron en una especie de limbo jurídico con esta implementación, ¿no? Porque se empezaron a sacar las leyes locales y entonces había cómo implementar, de alguna manera ir avanzando en el tema local en las entidades federativas, pero a nivel federal, delitos precisamente como la delincuencia organizada, que es un delito de tipo federal, pues no había cómo se juzgaran, o cómo se sancionaran, o cómo se procediera cuando los adolescentes incurrían en este tipo de delitos. La Suprema Corte de Justicia en ese momento lo que hizo fue dotar de competencia a los órganos locales, a los juzgados locales, para que ellos pudieran conocer de los delitos federales. Pero imagínate... Conocer y juzgar. Sí, conocer y juzgar, ¿no? Cuando digo conocer, sí, me refiero a conocer y juzgar. Pero imagínate tú la carga de trabajo que tiene un juzgado penal a nivel local. Es impresionante. O sea, nuestras autoridades judiciales de por sí ya están desbordadas en los niveles locales. Y ahora le sumamos a eso la delincuencia a nivel federal, ¿no? O sea, los delitos cometidos a nivel federal. Además de esa sobrecarga de trabajo que se viene sobre los entes locales, pues está el tema de conocimiento jurídico en la práctica, ¿no? O sea, pues ellos tienen una capacidad ya desarrollada para poder conocer y juzgar delitos que son de orden local, pero no es la misma capacidad que tienen desarrollada para poder juzgar a nivel federal un delito, ¿no? O sea, es distinto, no tanto el procedimiento no varía, digamos, los tiempos son similares, sino el tejido fino, ¿sí? El juzgador tiene que hacer una ponderación de derechos cada vez que juzga un delito cometido por un adolescente, y esa ponderación de derechos lamentablemente a veces no se tiene la capacidad para realizarla en los sistemas locales. Entonces, ¿qué derechos habría que ponderar especialmente y que son constantemente violados cuando se juzga a un adolescente? Sí, pues mira, en realidad nosotros como estudiosos de los temas de infancia hemos llegado a una conclusión. Cuando un adolescente llega a tener o a incurrir en una situación delictiva, en un conflicto con la ley, es porque detrás de esa situación en realidad ya existe una violación de derechos que no estamos contemplando. O sea, seguramente es un adolescente que creció en un núcleo familiar donde existía pobreza, violencia, posiblemente desintegración familiar, hambre, ¿no? Falta del sistema de educación, del sistema de salud. O sea, estamos hablando de la ausencia del Estado durante la vida de las y los adolescentes, que finalmente lo que acaban ocasionando es que estos se involucren con un conjunto de factores delictivos. Claro, ¿no? Aspirando a una vida mejor, son presa fácil, ¿no? Ajá, y aspirando incluso solo al cariño de un papá, al ¿sí? afecto de un hombre adulto que les provea de lo que su papá no les provee. A la pertenencia, ¿no? A un grupo social, también a veces, porque pues la mayoría de estos o estas adolescentes
pues se ven excluidos de una u otra manera de distintos grupos sociales, ¿no? Y entonces es una búsqueda de pertenencia, es una búsqueda de recursos económicos, es una forma de vida también dentro de muchos lugares o entidades federativas, ¿no? Puede ser también una conciencia de un daño afectivo emocional, de manera que ya les importa muy poco que los pesquen, que los atrapen, que los castiguen, que los encarcelen o que los maten incluso. Exactamente. O sea, que es como ya me da igual vivir o morir, porque nadie me ama, ¿no? Sí, puede suceder y eso. porque eso me enseñaron de alguna manera y porque eso es con lo que yo he crecido. Finalmente son violaciones a sus derechos fundamentales. El no distinguir entre el bien y el mal se da en esos casos, ya no distinguen entre el bien y el mal, o sí lo saben, sí saben que han actuado mal. Pues asumen posiblemente en muchos casos que es una conducta que no está permitida, ¿no? O sea que socialmente la conducta que ellos realizaron no está permitida, pero más allá de entender algo como bueno o malo, lo ven como conveniente o inconveniente, es decir, ellos la alternativa que tenían para sobrevivir, ¿no? En su esquema social era esa, entonces era esa la más conveniente para poder llevar a cabo su sobrevivencia. Muy ¿no? bien, entonces estamos hablando de los chicos que son víctimas del abandono social y que tienen un conflicto con la ley. Desde el 2005 se les pone una ley que les sanciona igual que a un adulto cuando cometen delito, ¿cierto? Más bien en el 2005 se reforma la Constitución para que tengan un procedimiento diferenciado al que tienen los adultos. Sí. Excelente, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias.
Continuamos en Anunciación TV con Alma Meneses Bernal, responsable del área de políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en la República Mexicana, y platicamos pues del juicio penal para adolescentes porque con estas modificaciones que se hicieron a nivel local para favorecer a los adolescentes, de manera que las sanciones fueran dirigidas todas como una medida correctiva para reintegrarlos lo más pronto posible a la vida familiar, social, académica, etcétera. ¿Esto se ha logrado del 2005 a la fecha o hubo una nueva modificación en el tiempo a estas leyes locales? Mira, Tere, yo creo que la pregunta que tú pones sobre la mesa es muy interesante. Yo creo que se han dado pasos, ¿no? Se ha avanzado definitivamente en la materia de justicia para adolescentes. La mayoría de los estados, más bien la totalidad, ya cuentan con una ley de justicia para adolescentes especializada en la materia, y entonces hay una serie de medidas que estas leyes emiten, ¿no? Una de ellas son las medidas alternativas a la privación de libertad. Esto quiere decir que tiene que haber medidas socioeducativas para poder reinsertar o reintegrar a estos adolescentes y a estas adolescentes en los núcleos sociales, ¿no?, de manera exitosa. Y otra medida es una privativa de libertad, pero los centros de detención tienen que ser centros especializados, no pueden estar los y las adolescentes con personas adultas, por ejemplo. Ese es un gran logro de la materia de justicia para adolescentes. Y de hecho tienen otro nombre estas instalaciones. Sí, no se llaman cárceles, no se llaman cárceles ni centros, no, nada, se llaman centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. El nombre puede variar, una palabra o dos, pero en sí el sentido es que se entienda que tiene que ser un internamiento para la reintegración social. ¿Y los años de vivir ahí no pueden pasar de qué tiempo? Pues aproximadamente se considera, de acuerdo al estándar internacional, que el tiempo que debería permanecer a lo mucho un adolescente en estos centros de internamiento es de 5 años. De 5 años. Sí. Ahora viene el problema, sí, ¿no? Que la mafia organizada se aprovechó de esta situación y tomó a los infantes, a los niños, a los adolescentes como parte de su mafia, sí, aprovechándose y diciendo, bueno, al fin que a ti no te van a castigar, máximo te castigan 5 años. Entonces, lo que la Redim ha denominado o hemos puesto como narcoexplotación, ¿no?, que hemos venido colocando ese término como en diferentes espacios, que finalmente se mire a las niñas, los niños y los adolescentes en este tipo de conflictos en realidad como lo que son también víctimas, ¿no?, de este tipo de delincuencia organizada. Y bueno, sí, efectivamente hay un aprovechamiento por parte de estos grupos de delincuencia sobre las niñas y los niños. Nosotros lo que sostenemos es que lamentablemente, aunque subiéramos las sanciones, eso no corregiría el delito. Tampoco si bajamos la edad penal. ¿Por qué? Porque si bajamos la edad penal a 10 años, los narcotraficantes, los grupos de delincuencia buscarán niños más pequeños, menores a 10 exactamente, años. E incluso seguirán involucrando a los de 12 años, porque nuestra percepción es que no es necesariamente ni la edad ni la sanción lo que realmente determina si un joven o un adolescente entra a este tipo de grupos. O sea, puede que influya en cierto momento, pero no es determinante. O sea, va a ser cooptado por la maldad de esas personas, sí, ellos de pero todos modos independientemente de la edad. Entrarían porque es una alternativa de vida. O sea, entrarían al no tener nadie más por parte del ente estatal que los respalde en su proyecto de vida. Entonces es una alternativa de muerte, ¿no? Dado que estoy viviendo muerto en una familia que no me ama, en una sociedad que no me provee de lo necesario y vivo muerto en vida, digamos, el narcotráfico, la mafia organizada es una alternativa para esa misma muerte que vive. Pues una muerte quizá no tan psicológica, tal vez ellos no lo perciben, pero sí una exclusión social, ¿no? Un tema de no tengo alternativas sociales para construir un proyecto de vida, y entonces pues mi proyecto de vida puede
presentarse aquí, ¿no? Así mi vida sea muy corta, lo que ellos asumen es, si vivo 20 años, mejor los vivo bien. Es un tema cultural también que se ha ido generando en diferentes entidades federativas. Es una mentira tremenda, ¿verdad? Porque no viven bien, viven huyendo de la justicia. Pues sí, pero como siempre han carecido de apoyos económicos, o sea, más bien como de la construcción de un respaldo económico, pues entonces para ellos el tener un respaldo económico es preponderante. Porque se ha motivado a la gente a amar el dinero, y vemos que casi todas las conductas negativas en el ser humano tienen que ver con lo económico. Sí, con el amor al dinero, sea poquito o sea mucho el amor al dinero. Ahora, dime, estos jóvenes, estos niños y adolescentes tienen leyes adecuadas que impiden una sanción mayor a 5 años cuando se trata de estar presos, cuando se trata de estar internados, ¿no? Sin embargo, no hemos visto que haya reducido el número de niños delincuentes o niños que han delinquido. Sí, mira, yo aquí vería dos grandes vacíos, ¿no? El primer gran vacío es que aunque ya existe la ley y aunque ya se han implementado en la mayoría de los estados los centros de internamiento, ¿no? Y socioeducativos, cuando el adolescente cumple con ese término de internamiento, en primera no hay nada que le dé seguimiento posterior a ese internamiento. O sea, bueno, ya cumpliste con el internamiento, pero ¿qué pasa después, no? Un ejemplo claro es la historia de Edgar, denominado como el Ponchis, ¿no? En que, bueno, ahora ya cumplió el tiempo que tenía dentro del centro de internamiento, y quién le da después seguimiento a su caso para verificar que efectivamente cuente con las herramientas sociales necesarias para poder integrarse a los núcleos sociales, ¿no? Entonces, el primer vacío está ahí. No hay quien le dé seguimiento ni a los centros de internamiento, ni tampoco a las medidas socioeducativas, porque aquellos y aquellas adolescentes que no van a un centro de internamiento y que por el tipo de delito que cometieron pueden acceder a una medida socioeducativa, pues tampoco hay cosas efectivas que o sea, te pongo ejemplos, plantean el internamiento domiciliario, ¿no? Bueno, y vas a dejar a un niño internado 3 años haciendo ¿qué? En su casa, ¿no? O sea, no hay una tarea social que no les ayude a rehabilitarse. Por ejemplo, cuidar a los ancianos en un albergue, barrer las banquetas en una colonia, sembrar hortalizas en el parque cercano a su barrio o de Pero su más barrio. allá incluso de la sanción, Tere, tendría el Estado que estar previendo una lógica sistémica, una lógica integral para poder conectar al adolescente con los espacios de su vida que necesitan recuperarse. ¿A qué me refiero? Que son la familia, la educación, la escuela, el sistema social, las actividades deportivas, socioculturales. O sea, cómo volvemos que la vida del adolescente se convierta en grandes pilares que le ayuden a construir su proyecto de vida. Porque el problema en general del sistema de justicia, y no nada más del sistema de justicia para adolescentes, sino del sistema de justicia penal, es que seguimos bajo esa lógica sancionatoria, que no resuelve los problemas. No tenemos una lógica preventiva, entonces ni curativa. Voy al segundo gran vacío, que es el antes, ¿no? ¿Qué quiero decir con el antes? Necesitamos una política integral que evite que el adolescente llegue a estar en conflicto con la ley. Es decir, hay momentos en donde nuestros adolescentes se encuentran en riesgo social, ¿no? Y entonces el Estado tendría que identificar esas situaciones de riesgo, curarlas, sancionarlas para evitar que se llegue al sistema al sistema penal, ¿no? Claro, por ejemplo, hubo un intento, no sé si se logró o no, en Tijuana, Baja California, donde la ley local establecía o quiso establecer o puso en debate, ya ni me acuerdo muy bien de esta historia, pero algo así, que se sancionarían y cobrarían multas de varios salarios mínimos a los papás de esos muchachitos que estuvieran callejeando ahí, perdiendo el tiempo en las calles y haciendo travesuras pues que se pasan de la raya, ¿no? Sí. Entonces dime, sancionar a los papás de niños y adolescentes que estén vagando por las calles en lugar de hacer tarea, deporte, servicio social, sería una buena medida. Mira,
No del todo. Te voy a explicar por qué. Cuando hablamos de derechos de la infancia estamos hablando de derechos humanos. O sea, eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Entonces, el que es garante el que está obligado como garante de los derechos humanos es el ente estatal. ¿Qué quiero decir? Pues las autoridades, ¿no? En este caso a nivel local, ¿quién sería? El gobernador, la secretaría de gobierno, ¿no? Las distintas ¿Los papás no pintan en la vida de los niños? De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, la familia tiene una labor de garantía dentro de los derechos de niñas y niños. Sin embargo, hay que distinguir la labor que tiene la familia como, digamos, como primer ente formativo o como núcleo formativo, y la labor que tendría el Estado, que la labor del Estado es una labor social. Entonces vamos a vamos a sancionar a padres porque sus hijos están en la calle sin una posibilidad de estudios o de acceso a servicios, pero son padres que detrás de eso también tienen una historia de violación de derechos, que seguramente también ellos vienen de familias pobres, de familias sin recursos sociales, sin empleo, entonces, y de familias cargadas de historias de violencia, ¿no? O sea, de lógicas sin alternativas educativas. Entonces, tú sancionas, pero nada, o sea, no estás ganando nada con sancionar, porque más allá de la sanción, no hay nada que fortalezca al núcleo familiar para evitar que el adolescente salga el día de mañana a la calle. Entonces, tenemos que esperar una corrección a nivel nacional para este fenómeno de la violencia desde las instituciones. Desde el fuera del hogar, fuera de la familia. ¿Qué están? Las escuelas, los hospitales, los parques, las industrias, los centros de trabajo, las instancias gubernamentales, todo eso hay que corregirlo para que incida en hogares familiares completos donde papá y mamá viven en paz, tranquilos, satisfechos, y entonces pueden hacer presencia en la vida de sus hijos para prevenir el delito. Si tan solo empezáramos corrigiendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones educativas, cuestiones de violencia y alternativas laborales. Es para el fortalecimiento de los núcleos familiares. Vamos a un corte y claro que sí. Volvemos.
Bueno, pues independientemente de las leyes locales, y ahora vamos a ver la federal, que desde el 2012 ya existe para los adolescentes en materia de justicia penal, independientemente de eso, lo que no estamos haciendo todos como miembros de esta sociedad mexicana es prevenir. No se están creando los espacios culturales, artísticos, deportivos, académicos, recreativos, religiosos, incluso familiares, donde el niño pueda crecer seguro y en paz, colmado y satisfecho de amor, de conocimiento, de oportunidad de desarrollo pleno de toda su persona completa. Hay una visión materialista del ser humano, hay una tendencia a poner el dinero como por encima de las personas. De hecho, papá y mamá abandonan a hijos disque para trabajar, para tener dinero para los hijos, cuando los hijos lo que necesitan es presencia. En fin, hay una serie de errores porque han sido ideologías ajenas a la nación mexicana las que se han introyectado en el corazón de los mexicanos, y esto nos ha roto y nos ha hecho personas corruptas, personas frágiles, débiles, incapaces de darnos fortaleza unos a otros. Un ser humano es siempre un regalo para otro ser humano, y cuando esto no sucede, algo anda muy mal. Entonces, los papás no están siendo un regalo para sus hijos, y esto es de verdad una denuncia fuerte que hay que hacer y divulgar por todos los espacios posibles hasta que logremos recuperarnos como personas, como seres humanos identificados con lo divino, y sepamos ser un regalo para los otros y especialmente para los nuestros, que son nuestros hijos. Yo te pido, Alma Meneses, que nos pongas al tanto de lo que sucedió en el 2012, habiendo un vacío legal a nivel federal para los delitos federales que empezaron a cometer los adolescentes, que, como bien dices, no fue a causa de una ley que los sanciona más suavemente o más congruentemente con la edad, sino que se debió a la historia de México, donde la violencia tomó un lugar muy importante en la vida pública, ¿no? Sí, finalmente se debe a la vida, a la ausencia de la política pública estatal, ¿no? Y de cubrir estas situaciones de riesgo que viven las y los adolescentes en México, ¿no? Y esta falta de alternativas para su vida. Entonces, nosotros hemos venido como posicionando que el Estado mexicano tiene que entrar en una lógica sistémica. ¿Qué quiero decir con eso? Hemos venido exigiendo que se construya un sistema integral de protección para la infancia en México. ¿Qué es este sistema integral de protección? La articulación entre las distintas autoridades mexicanas para poder dotar al niño de un ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, un adolescente que sufre pobreza y que por eso no tendría posibilidades de entrar a un sistema educativo, el Estado tendría que darle respuesta a esa pobreza, respuesta al sistema educativo. Si sufre una violación de sus derechos, conectarlo con el sistema de justicia, conectarlo con el sistema social, ¿no? Y de asistencia. Entonces, si no existe este entramaje que le dé respuesta a la vida de las y los adolescentes. ¿Nunca existió en México una instancia defensora de la persona menor de edad? En México, lamentablemente, aún existe una cultura asistencialista. Esto es decir, a los niños se les sigue viendo como objetos de protección y no como sujetos de derechos, y bajo esta lógica entonces se considera que los niños y los adolescentes tienen que, o a quien le toca responder a las necesidades de ellos, es al sistema de asistencia social, que en este caso es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Pero cuando hablamos de derechos humanos, nos damos cuenta que la asistencia no es, pues no es suficiente. Es necesaria, claro que es necesaria, ¿no? Necesitamos un órgano de asistencia, pero no es suficiente porque necesitamos que respondan de manera armónica todos los sistemas. Es decir, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de justicia, los órganos legislativos. Entonces, todos en conjunto tendrían que responder de manera armónica
para poder ver restituido el derecho de niñas y niños. Claro, que sea un escándalo. ¿Cómo que no va a la escuela ese niño? No va a la escuela? ¿Cómo que no hay escuela y en su pueblo? De que no va a la escuela hay muchas otras cosas. Vive en una situación de pobreza, está siendo víctima de violencia, y entonces ¿a quién le toca atender todo eso? No nada más al DIF. Correcto. Entonces, ¿no tendrían que ser todas estas leyes locales, organizaciones locales a nivel municipal? Así, o sea, definitivamente a nivel municipal, no tanto a nivel estatal, sino que cada municipio se haga cargo de la justicia penal para adolescentes, pero con esta visión preventiva, esta visión organizacional de lo que debe ser un pueblo. En un pueblo, como lo dibujábamos en el kinder, dibuja tu pueblo, ¿no? Y estaba tu iglesia, estaba la escuela, estaba el hospital, estaban las casitas, muchas familias. Sí, lo cierto es que la comunidad es el primer contacto, ¿no? Es ahí donde tendría que empezar la primera política pública de fortalecimiento. Pero, por ejemplo, ya las lógicas de procuración de justicia sí es importante que se homologuen a nivel estatal y que también exista cierta homologación a nivel federal, ¿no? Entonces sí, tiene que haber un fortalecimiento social a nivel municipal que no se está generando para la infancia, pero también es responsable la entidad federativa, porque finalmente, mira, desde ahí baja el presupuesto para los municipios. Y desde la federación baja el presupuesto para las entidades, ¿no? Y sin presupuesto, la verdad es que no hay política pública real. Y como pasando a otro tema, porque sé que andamos un poco cortos ahí. No, yo te voy a dar otro bloque más, porque tu tema es impresionantemente grave para México. Pues entonces, necesario. Cuando hablamos de esta lógica sistémica, nos referimos como a eso, a una articulación plena, en donde exista alguien, un ente que vigile la política pública, a ver si, porque actualmente, ¿sabes?, la política pública dirigida a la infancia funciona como pequeñas parcelitas, ¿no? Entonces, aquí está lo de salud, acá está lo de educación, acá está lo de, no sé, lo de procuración de justicia, pero esas parcelitas nunca se conectan. Y ese es el problema. O sea, lo que actualmente se ha venido haciendo con la infancia durante años es, tenemos un niño en situación de pobreza, denle una despensa. Y la despensa o la beca que se les da no soluciona nada, porque no hay nadie que vigile que si el niño vive violencia, entonces vamos a realizar la denuncia, vamos a darle seguimiento a la denuncia. ¿Qué necesitamos en una lógica sistémica? Alguien que vigile la política pública, un ente defensor o defensores de los derechos de la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Abogados que representen directamente a niñas y niños, que lleven a cabo las denuncias, que le den seguimiento a las denuncias. Todos los días nos hablan padres de familia diciendo, pues ya fui al DIF, pero ahí no llevan mi caso, ¿no? ¿Y qué casos presentan estos padres de familia? Principalmente sabes, mucho violencia familiar. O sea, mamás familiar. Que denuncian que un tío ha golpeado a sus hijos. Sí, abuso sexual en las escuelas, muchísimo, altísimos niveles de abuso sexual en las escuelas. ¿De parte de los maestros o de alumnos mayores? De parte de profesores, de parte de gente adulta, muchos casos, sobre todo últimamente, por ejemplo, en el estado de Chiapas hemos estado reportando que existen varios casos, ¿no? Y lo malo es que se llevan este tipo de casos de violencia sexual, se dan en comunidades donde no hay nada, o sea, en comunidades verdaderamente alejadas. Donde no hay ni policías. Entonces, bueno, pero para no salirnos de contexto, necesitamos una política real en materia de infancia que nos ayude a prevenir, que cuando el niño ya se encuentra en una edad de 12 años, de adolescencia, pues se incorpore a estos grupos de delincuencia organizada. Si no contamos con esa política, entonces, aunque pongamos la edad más alta, la edad más baja y la pena más alta, no vamos a reducir. En el 2012 se bajó la edad a los 12 años, de los 18 a los 12, para tener las sanciones como las de adultos. Ajá, para tener, se bajó la edad. ¿De qué edad? No a es nivel federal. No es que propiamente se haya bajado la edad, sino que se estableció que la edad para ser imputable era a partir de los 12 años. Si una persona que tiene menos de 12 años incurre en una conducta delictiva, entonces tiene que ser sujeto a una medida socioeducativa, ya no a un proceso penal.
Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal un avance que saludamos y aplaudimos es que hace unos días se emitió un protocolo justamente para estas medidas socioeducativas. Bueno, un acuerdo de la Procuraduría General de Justicia y del DIF, en donde el DIF entonces ahora va a ser competente para poder realizar estas medidas socioeducativas. Pero entre las cuales se cuentan cuáles posibilidades. Entre las cuales reforestar jardines. No, las medidas socioeducativas van más encaminadas a lo que yo te decía, al fortalecimiento de los núcleos familiares, a poder subsanar los vacíos sociales del que el niño ha sido víctima, es decir, a poderle dar alternativas educativas, alternativas laborales, porque eso es lo que realmente va a construir su proyecto de vida. O sea, le podemos sancionar y eso está bien. La sanción también tiene un fin de mandar una señal al adolescente de que diga la conducta en la que tú incurriste tiene una consecuencia y está mal y está sancionada socialmente, pero no le va a construir el proyecto de vida. Y si tú no ayudas a que un adolescente construya su proyecto de vida, puede que ahora lo sanciones, se le entienda que la conducta en la que incurrió es errónea, pero en 10 años, como no construyó un proyecto de vida, no va a tener una alternativa de vida y entonces va a volver a delinquir, ¿no? Correcto. Ya siendo persona adulta. Entiendo perfecto. ¿Y será esta posibilidad para el DIF que ahora se le... Sí, ahora ellos van a entrar aquí en el DF. Cabe aclarar que este protocolo, este acuerdo... En el DF. Entra en el DF. Habrá que ver si en las demás entidades federativas existe o no. ¿Podría ser una antesala para lo que sería una Secretaría de Estado para la Defensa de la Persona Menor de Edad o para la protección de los derechos de la infancia? Vamos a un corte y regresamos. Sí, claro que sí, ya al final ya cerramos.
Alma Meneses, platícanos entonces dos cosas muy importantes. ¿Tú crees que lo que está haciendo ahora el DIF a nivel Distrito Federal pueda ser la antesala para lo que podría probarse como necesario y útil, benéfico para la infancia? Una Secretaría de Estado dedicada a la protección de las personas menores de edad, eso por un lado. Y por otro lado, de acuerdo con la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes aprobada en el 2012, ¿cómo se sanciona hoy a los adolescentes? Todos los detalles, la edad a partir de la cual son sancionados con cárcel, etcétera. Sí, pues mira, en cuanto a las medidas socioeducativas que se van a tener en el Distrito Federal a partir de este acuerdo que se acaba de emitir la semana pasada, es más bien lo que hace es articular a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, ¿no? El sistema DIF. Lo que está haciendo el DIF no es convertirse en una Secretaría de Estado, ¿no? Porque él sigue siendo el órgano de asistencia del Distrito Federal. Lo que hace justamente es que a partir de esa función de asistencia que tiene, va a brindar alternativas educativas, formativas y de fortalecimiento a las y los adolescentes. De manera articulada con la PGJ, les llega una denuncia a la PGJ, ellos valoran si el niño no es imputable porque tiene es menor de 12 años, entonces lo que hacen es dar aviso al DIF para que ellos puedan implementar este tipo de medidas. Sí requerimos, aparte a nivel, digamos, Distrito Federal, pero también a nivel federal, un órgano rector de la política pública, es decir, que vigile que los planes y programas destinados a la infancia se articulen, sean armónicos. Y por otro lado, necesitamos también un órgano de defensa de los derechos, que era lo que yo te decía, ¿no? Porque actualmente lo que hacen las personas que ven a un niño que se encuentra en una situación de riesgo o cuyo derecho está siendo violentado, le hablan al DIF. Pero esta situación sobrepasa las capacidades del DIF, es decir, ellos no cuentan con la cantidad de abogados necesarios para que puedan realizar las denuncias, darle seguimiento, después llevar un proceso penal o un proceso civil de reparación del daño. Entonces, todo eso necesitamos un ente especializado de defensoría, nosotros lo llamamos, con abogados y abogadas, ¿no? Y por otro lado, pues más bien el ente que vea la política pública es el que tendría que estar gestionando el presupuesto, no tendría que estar vinculado con todas las secretarías de Estado. Es lo que necesitaríamos un poco como para empezar a articular. Pero sería mejor que fuera una Secretaría de Estado, porque lo que hemos visto, por ejemplo, el CONADIS, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Indigenista, todas estas instancias pues son puros cargos honoríficos, pero no están logrando realmente ninguna transformación. Es todo un debate y te voy a decir de manera muy simple. ¿Por qué? Porque a nosotros incluso al principio como red hace años apostábamos por una secretaría, pero después nos dimos cuenta que en realidad, siendo la infancia un tema transversal, tiene que cruzar por todas las secretarías y nos preocupa mucho que siendo una secretaría se le aísle nuevamente a la infancia, ¿no? Pero tendría un presupuesto. Pues posiblemente, pero un presupuesto que, sabes, muchas veces no llega a los núcleos de población que están hasta abajo. Es decir, se queda como en los planes y programas que solo llegan como al promedio o a la población promedio, pero no realmente hasta donde tienen que llegar. Entonces lo que necesitamos es un ente que de manera real articule a todas las secretarías y le diga, a ver tú, salud, ¿qué es lo que estás haciendo en materia de infancia? ¿Tú qué estás haciendo en materia de infancia? ¿Por qué no articulamos, por ejemplo, los planes de alimentación con el sistema educativo y entonces brindamos alimentación adecuada en las escuelas? A ver, tu sistema educativo, ¿qué pasa con estas situaciones de violencia en las escuelas? Articulémoslas con el sistema de justicia, ¿no? Entonces, ese ente que articule a todas las secretarías es el que estaría vigilante de la política pública, y es a lo que nosotros realmente le apostamos. Y también otro elemento importantísimo, la participación de la sociedad civil dentro de estas lógicas y la participación de niñas y niños. Eso es lo que nosotros quisiéramos empezar a ver en la política de Estado. Y paso a lo de la ley, como para no dejarlo en el tintero. Claro que sí. Pues sí, efectivamente,
Y de manera afortunada, en el 27 de diciembre del 2012 se emite, después de un vacío de años, ¿no? de 6 años de distancia, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Nosotros saludamos la emisión de esta ley, pero la implementación aún está pendiente. Es decir, ellos tienen hasta el 27, digamos ellos, me refiero al sistema de procuración y al sistema de impartición de justicia, es decir, MPs y jueces, hasta el 27 de diciembre de 2014 para poder implementar esa ley, porque evidentemente implica todo un cambio de estructura. Esta ley lo que hace es, de acuerdo al artículo 18 constitucional, considera como imputables a las y los adolescentes mayores de 12 años. Es decir, ellos sí pueden entrar a un proceso de justicia penal. Y los que son menores, pues no, entran a esta lógica de medidas socioeducativas. Las sanciones que ponen a nuestro juicio fue un poco alta, sobre todo en medidas privativas de la libertad, pero esperamos que esto, conforme se vaya implementando y se vayan viendo los vacíos que posiblemente quedaron en esta ley, se va a ir modificando, ¿no? ¿Tiene reglamento ya la ley? Esta ley más bien no requiere propiamente de un solo reglamento, sino que hay cosas que se tienen que ir reglamentando en la implementación. Por ejemplo, los centros de internamiento socioeducativos tendrán que tener sus reglamentos, ¿no? Los ministerios públicos especializados tendrán que tener protocolos de actuación especializada, y acuerdos por parte de las procuradurías para poder atender estas situaciones. ¿Y chicos mayores de 12 años de edad van a ser encarcelados en los mismos espacios que los adultos? No, por supuesto que no. Los centros de internamiento socioeducativo son totalmente distintos a los de los adultos, porque esta ley no es tan diversa a la de los estados. ¿Por qué? Porque en realidad todas siguen la misma lógica del artículo 18 constitucional. ¿Qué dice qué cosa? Que dice justamente que se tiene que juzgar a los adolescentes por un sistema de justicia especializado y diferenciado al de los adultos, ¿no? Este sistema de justicia especializado tiene que tener jueces especializados y ministerios públicos especializados en materia de justicia para adolescentes. Entonces, y por lo mismo centros socioeducativos y no centros como carcelarios. Entonces, aunque sean mayores a 12 años de edad y tengan que ser castigados por años de internamiento. Son sancionados, evidentemente. Lo que hace un juez en el momento del proceso penal, pues es valorar primero el tipo de delito que se está cometiendo, cuántos son los años que se dan o cuál es la pena privativa de libertad por ese delito, y si realmente las condiciones ameritan una pena privativa de la libertad, porque lo idóneo, y eso debería ser lo idóneo en el sistema de justicia penal en general, es que no dijéramos, delito igual a cárcel, no, delito igual a medida de reintegración, ¿no? Entonces, lo que hace el juez es una valoración integral de toda la situación del adolescente y ver si lo más conveniente para poder reintegrarlo a la sociedad es el internamiento o es una medida socioeducativa. El internamiento en los delitos graves, sobre todo en aquellos relacionados con delincuencia organizada, muchas veces es la mejor opción. ¿Por qué? Porque así evitas que el adolescente se pueda involucrar nuevamente con el grupo delictivo. Pero nuevamente el vacío sigue ahí. Después del internamiento, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? Claro. Y dime, ¿qué delitos están cometiendo los adolescentes en México? Mira, pues aproximadamente del 2006 al 2011, lo que se ubica a nivel federal, por mencionarte solo los de nivel federal, se ubica la aportación de arma de fuego, el sistema de procuración de justicia reporta un nivel muy bajo de aquellos que han sido tipificados como delincuencia organizada. Principalmente son delitos contra la salud y delitos por portación de arma de fuego, y uno muy poco tipificado como delincuencia organizada. Que incluye asesinatos y esas cosas. Pues incluye más bien el tipo penal de delincuencia organizada, el que ellos mismos sean como gestores del acto delictivo a través de la red, ¿no? O sea, pueden
puede que los hayan detenido portando el arma o utilizando el arma, pero eso no necesariamente comprueba que ellos estén gestionando la red de delincuencia. Más bien comprueba que han sido víctimas. Que han sido, sí, actores utilizados, exactamente. Ahora, en delitos menores a nivel local, estatal, ¿qué delitos se reportan? Robo. De celulares. Sí, efectivamente, pues eso nos habla de que los adolescentes lo que necesitan es una alternativas laborales, ¿no? Y alternativas educativas. Así es. Y también a las que venden celulares, todos los encargados de la telefonía en este país tienen que ver qué medidas van a tomar como preventivas también, allanando el camino para la obtención, adquisición y administración de un celular, porque es el mayor delito por el cual los adolescentes están siendo gravemente sancionados y etiquetados como delincuentes cuando ha sido un delito menor, porque se les ha vendido la idea que teniendo este tipo de aparatos son personas que forman parte del mundo actual, cuando no se necesita tener absolutamente nada, ninguna posesión, ningún bien material para ser parte del mundo actual, solo se necesita ser persona. Oye, estamos maravillados, Alma, todo el equipo está sorprendido, estoy segura que quienes están viendo este programa también. Eres una persona muy preparada, Alma Meneses Bernal, responsable del área de políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia, y pues digna representante de esa red que a nivel nacional hace presencia y que ha velado por los intereses de los niños y las niñas en México. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por la labor que hacen en este espacio y por colocar temas sociales de interés, ¿no? Que es lo principal, es lo que necesitamos, información para la sociedad. Gracias, y gracias por esa perspectiva de familia muy valiente de parte de ustedes, siempre con perspectiva de familia más que perspectiva de género, que se queda muy coja y rota a la mesa, perspectiva de familia, que es lo que nos hace falta. Así es como se percibe socialmente la actuación de la Red por los Derechos de la Infancia, con perspectiva de familia, y eso lo celebramos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.